Buenos días, estimados participantes. Sean todos cordialmente bienvenidos nuevamente al curso de motivación emprendedora. Es para mí un honor darles la bienvenida del Centro de Entrenamiento del Emprendedor a un curso más de capacitación para nuestros emprendedores, quienes desde luego se encuentran siempre en contacto con nosotros y también para que puedan crecer sus emprendimientos como es justamente el objetivo del centro. Para que me conozcan un poco, me presento. Soy Joana Arambillete, soy licenciada en Relaciones Internacionales, tengo también un máster en Gestión Pública, estoy actualmente cursando un doctorado en Administración y Gestión de Recursos Públicos y Privados y así también me encuentro cursando un diplomado en innovación y empresas, específicamente también por parte de la UNAE. Es realmente para mí un gusto estar en contacto con ustedes. Les comento que estoy como instructora dentro del Servicio Nacional de Promoción Profesional, SNPP, desde el 2017 y en el Centro de Entrenamiento del Emprendedor desde el 2019. Entonces, realmente para mí es un gusto estar en contacto con ustedes. Ya han pasado quizás, como se dice, por mis manos varios emprendedores con quienes nunca he perdido el contacto y sigo viendo cómo van creciendo sus emprendimientos. Entonces, es realmente un honor para mí estar al frente de esta capacitación una vez más. Bueno, entonces, como les decía, les doy a todos la más cordial bienvenida. Realmente este curso es también una creación mía y de una colega quien tuvimos la oportunidad de trabajar juntas y de ver específicamente una acción formativa, un taller o un curso que les permita a ustedes ver también desde dónde nace lo que es la motivación y por qué es importante mantenernos por sobre todo motivados cuando estamos al frente de un emprendimiento. Yo sé que en muchas ocasiones pasamos por diferentes momentos en los cuales queremos, como se dice, tirar la toalla, pero es importante que nos mantengamos siempre motivados, tanto interna como externamente, a fin de que nuestros emprendimientos siempre salgan adelante y siempre vayan por el camino que buscamos y por sobre todo también que podamos transformar, como siempre le digo a los emprendedores, no solamente la vida nuestra, sino también la vida de las personas que trabajan con nosotros. Porque tenemos que saber que como emprendedores siempre tenemos personas a nuestro cargo o personas que nos ayudan a que nuestros emprendimientos crezcan. Entonces, nosotros también debemos hacer que esas personas se sientan bien en el lugar en el que están y para eso nosotros debemos específicamente estar también siempre en constante capacitación y buscar también las herramientas necesarias como para mantener justamente esa motivación de las personas que están a nuestro cargo, ¿sí? Entonces, para mí es un gusto poder compartir con ustedes también las experiencias que pasamos con la compañera para poder elaborar lo que sería este curso y espero realmente a todos les sirva y les guste también el contenido. Entonces, vamos a dar inicio con lo que sería la unidad 1 de este curso de motivación emprendedora, que sería el análisis del emprendimiento. Al hablar específicamente de lo que sería el análisis del emprendimiento, lo que quisimos lograr con esta unidad sería básicamente ver o que nosotros podamos visualizar desde dónde nace el fenómeno del emprendimiento y cómo se da origen a ese fenómeno dentro de lo que conocemos hoy en día como el mundo emprendedor o el también microambiente emprendedor o todo lo que sería esa estructura en sí. Y aquí nos hallamos o nos encontramos en un lugar donde decíamos que no existía una definición concreta o no podríamos definir qué es un emprendimiento solamente con unas palabras sencillas. ¿Por qué? Porque el emprendimiento es algo tan grande que implica tantas cosas que nosotros muchas veces no dimensionamos cuando queremos ingresar a ese mundo emprendedor o cuando queremos jugarnos
por habilitar nuestros emprendimientos y después una vez que ya estamos en ese mundo, nos ponemos a pensar y vemos justamente que no era una tarea fácil, sino por el contrario, era una tarea súper compleja y algunos dicen, voy a emprender para, por ejemplo, dejar de trabajar para otras personas o voy a emprender porque quiero mantener o tener mi propio horario. Y muchas veces eso específicamente es lo contrario a eso que pensábamos. ¿Por qué? Porque cuando emprendemos no tenemos horarios, ¿sí? Cuando emprendemos trabajamos para nosotros, que es muchísimo más complejo que trabajar para otra persona. Ya cambia la perspectiva porque tenemos personas a nuestro cargo, porque nuestra familia está dependiendo de nosotros. Entonces, específicamente es un mundo súper amplio y súper complejo. Y también lo importante de mencionar es que en ese mundo o en ese entorno emprendedor no estamos solos, que hay muchísimos emprendedores que también están trabajando al mismo ritmo que nosotros, quizás no en el mismo contexto o no en el mismo rubro, pero sí todos hemos pasado por parte de lo que es la experiencia dentro de ese mundo emprendedor. Entonces, aquí llegamos a una definición o una aproximación más completa, podríamos decir, de lo que es de lo que es específicamente un emprendimiento como un proceso de identificar, desarrollar y dar vida a esa visión, ¿sí? Que puede ser una idea novedosa, puede ser también una oportunidad o simplemente una mejor manera de hacer las cosas y cuyo resultado final es la creación de una nueva empresa formada siempre bajo condiciones de riesgo y considerable incertidumbre. Cuando nosotros llegamos a ese emprendimiento, ¿sí? Muchas veces nosotros pensamos que estamos solos, pero no es así. Nosotros estamos inmersos en un mundo donde tenemos infinidad de oportunidades de crecimiento y actualmente con el Internet infinidad de información. Y donde nace un emprendimiento donde hay información y donde esa información sea completa. ¿Está bien? O sea, nosotros debemos mantenernos específicamente informados de lo que pasa en nuestro ecosistema emprendedor dentro del país y en lo que pasan también los emprendedores en otras partes del mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros podemos visionar, traer ideas de afuera y perfeccionarlas o como siempre les digo a los emprendedores, de poder modificar esas ideas de acuerdo a la cultura que nosotros tenemos aquí adentro. Recuerden que por eso justamente es importante también mencionar que en algunas culturas es bien vista o es bien visto cierto tipo de publicidad, por ejemplo, y quizás en otra cultura no es bien visto. Entonces, por eso es importante que nosotros, si es que vamos a traer algo de afuera, que podamos traerlo y por sobre todo traerlo y adecuarlo a nuestro entorno, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros podamos analizar todo ese ecosistema, podamos mirar, podamos investigar, porque también yo creo que parte del trabajo del emprendedor es la investigación y la actualización constante, ¿sí? Nosotros necesitamos mantenernos actualizados constantemente. Bueno, entonces aquí también vemos algunas otras que dicen que uno de los principales impulsores de la innovación eh, es justamente el desarrollo económico, social y la competitividad, ¿sí? Entonces, nosotros vamos justamente, o el mundo en sí va evolucionando y adecuándose o buscando siempre que las personas puedan emprender y que dentro de ese emprendimiento puedan mostrar también las capacidades que esas personas tienen, ¿sí? Entonces, es importante que, justamente como dice acá, que puede ser definido como la actitud que tiene una persona para montar una empresa, un negocio o un campo que todavía no se ha explotado, pese a lo arriesgado que puede llegar a ser. Por eso es importante que nosotros si vamos a abrir un emprendimiento, por ejemplo, de comidas, quizás que en vez de hacer una inversión gigante en toda la infraestructura,
podamos empezar quizás de a poco o haciendo probar los productos a nuestros familiares, a nuestros amigos, a los compañeros de trabajo y ver cuál es la visión que tienen ellos en relación con nuestro emprendimiento, y una vez que tengamos básicamente el retorno, la retroalimentación de ese grupo de personas, nosotros podamos realmente hacer esa inversión, ¿sí? Para poder abrir ese emprendimiento. Entonces siempre nos vamos a jugar, siempre me dicen, profe, yo dejé mucho de lado para emprender. Desde luego, nosotros dejamos muchísimas cosas por detrás, muchas veces al iniciar es difícil, vemos que mucha gente nos da la espalda o que otra gente nos apoya, o del que más pensamos que nos iba a apoyar muchas veces no nos apoya. Entonces es también mucho de una motivación intrínseca, que nosotros mismos seamos artífices de nuestra motivación para poder mantener ese emprendimiento y para poder justamente lograr que ese emprendimiento crezca, ¿sí? Entonces no es una casualidad que desde hace años se haya marcado como objetivo por los diferentes países conseguir una población con rasgos emprendedores y que apuesten por el autoempleo, ya que son evidentes los beneficios que disfrutan los países con altas tasas de emprendimiento. Por eso también les coloqué cierta información dentro de lo que sería la unidad 1 para que vayan mirando también cómo se maneja el mundo emprendedor también en otros países, ¿sí? Entonces este espíritu emprendedor se inculca, se trabaja y no es algo innato, de ahí la conveniencia de estas políticas activas en materia de emprendimientos que nacen también en otros países, ¿sí? Bueno, aquí me pregunta Hermes cuál es mi emprendimiento. Bueno, les comento que yo tengo una consultora de asesoramiento y capacitación a distancia, trabajo con empresas, eh, adecuo cursos de acuerdo a lo que ellos buscan, al segmento que manejan. Como tengo también formación en lo que sería comercio internacional, tengo ciertos colegas que me ayudan a capacitar también en todo el área de comercio internacional y compañía. Esa consultora es mi emprendimiento actualmente. Antes tenía también un emprendimiento relacionado al sector de indumentarias, pero que en pandemia está en pausa ese emprendimiento, pero yo creo que en la brevedad vamos a volver a retomar. Entonces, es importante que ustedes también conozcan que los docentes que están con ustedes también son parte del mundo emprendedor. No, gracias Hermes por consultar. Realmente es muy importante que también nosotros podamos darle a ustedes las herramientas que nos sirvieron a nosotros también dentro de nuestros emprendimientos para ir cursando también, porque todos pasamos, creo, por el mismo proceso, independiente de que los rubros no sean los mismos, como mencionaba anteriormente, siempre lo que serían los niveles siempre van a ser similares. Entonces, desde mi perspectiva, es muy importante realmente que nosotros conozcamos todo lo referente a cómo se manejan los emprendimientos, como decía, no solamente en nuestro país, sino afuera, y que nosotros también podamos aprender a trabajar en equipo. Yo sé que a veces es complicado poder trabajar en equipo, o que miramos a los otros emprendimientos como una competencia directa. En cambio lo debemos de ver justamente como un aliado nuestro, porque cuando más unidos estamos es cuando más quizás buenos resultados podemos obtener. Entonces es importante que veamos a los demás, ¿sí? Como parte del ecosistema, y por sobre todo también que nos permitan a nosotros, por sobre todo, surgir, ¿verdad? Y como país también mejorar en ese sector. Acá Rubén nos dice que él es cinturón negro en karate, pero que no tiene su propio, creo entender, gimnasio. ¿Y cuál sería la sugerencia? Acá Rubén le dice que empezar alquilando puntualmente por día o por hora. Otra opción también, aparte de la que nos da Hermes, podría ser hacer las clases específicamente de forma individual o clases particulares. Es decir, que Rubén pueda específicamente empezar a dar clases particulares a niños o adolescentes o adultos que quieran aprender, ¿verdad? Entonces, eso es importante también.
Otra cosa que también me viene a la mente y que es importante es el tema de la formalización de los emprendimientos. Es algo que cuesta, es algo tedioso, ¿verdad? Pero es importante porque actualmente ya vivimos en un mundo en el cual nosotros necesitamos estar formalizados para formar parte de lo que es la economía formal, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces, es importante también formalizarnos para poder tener ya una factura, para que nosotros podamos, las personas que nos contratan puedan pedirnos o solicitarnos una factura que nosotros podamos emitir y también de este modo hacer que el emprendimiento sea como su nombre lo dice, como ya mencioné anteriormente, formal. Acá nos dice también Naiset, creo que nos habla de un curso online, también puede ser una opción para Rubén habilitar una formación online. Actualmente, personas que todavía no quieren volver enteramente a la presencialidad. Entonces también podría darse. Allí tenemos una inversión quizás no tan grande, quizás lo que necesitamos es pagar la licencia del Zoom para tener unos minutos más, por ejemplo. Entonces, sería genial, podría ser una opción también. Bueno, entonces dice que la necesidad de emprender surge como consecuencia de la disminución de las grandes empresas, ¿sí? Que dominaban la economía en los años 60 y 70. Entonces, ante ese panorama de desaparición de algunas empresas, se considera vital crear una sociedad que tenga un espíritu emprendedor. Desde mi perspectiva muy particular, sería demasiado interesante que ya desde la educación inicial, desde la educación básica y por sobre todo, también en la educación universitaria tenga un enfoque emprendedor, ¿sí? Que el niño, que el joven, que el adolescente tenga ya ese espíritu emprendedor, que pueda ir básicamente trabajando, moldeando, buscando alternativas justamente, ¿verdad? Entonces, comparto con ustedes también un dato que nos daba justamente una profesora en el doctorado que estoy haciendo. Nos decía que según los últimos reportes, eh, tenemos que las personas máximo aguantan en su lugar de trabajo 2 años. Es decir, que ya podríamos decir la sociedad actual no está, podríamos decir, preparada como para encerrarse en cuatro paredes, quedarse en un mismo lugar, aguantar ciertas cosas que tienen que aguantar, sino totalmente lo contrario. Es ya una mentalidad súper abierta que busca, que tiene muchísima creatividad y que ya no tiene quizás eso del sumiso que anteriormente existía, ¿verdad? Entonces va cambiando el contexto de la sociedad o la mentalidad en sí. Entonces es súper genial que podamos implementar eso. Sería súper genial que podamos implementar eso ya, como les digo, desde pequeñitos y que los niños vayan también ya conociendo cómo es ese mundo, cómo podrían iniciar, qué características, qué cursos tomar, o que incluso dentro de los colegios, dentro de la escuela, se les vaya explicando a los niños y vayan creando justamente eso que buscamos, es decir, una sociedad mucho más emprendedora. Entonces, como bien dice aquí, esta mentalidad se introduce con fuerza a mediados de los años 90, incrementándose progresivamente hasta alcanzar un gran protagonismo en lo que sería la sociedad actual, ¿sí? Entonces, aquí vemos que el auge experimentado por la cultura emprendedora en todos los países hace posible que empiece a existir o a publicarse estudios acerca de dicho fenómeno, ya que hace pocas décadas no existían datos veraces para los gobiernos. Entonces, como consecuencia de ello, específicamente se crea el Observatorio Global de lo que sería la actividad emprendedora, ¿sí? Para que justamente cubra esa necesidad de información existente en la sociedad, ¿sí? Gracias a estos estudios, entonces las diferentes naciones pueden trazar las políticas a seguir en materia de lo que sería el emprendedurismo, ¿sí? Y aquí tenemos lo que se conoce como tasa de actividad emprendedora, ¿sí?
Y aquí yo les noté y les dejé datos estadísticos que me gustaría también que lo puedan leer con detenimiento. Tienen este material en la plataforma, que es la unidad 1, que dice analizar el emprendimiento. Entonces, tienen aquí lo referente a la tasa específicamente de actividad emprendedora total. Habla de que Nigeria en el 2011 tenía una tasa del 34,90%, seguido de China con el 20% en el 2011 y la tasa de actividad emprendedora también en España del 5,80%. Entonces, es importante también mencionar que todo lo referente al incremento de emprendimiento e innovación en el ámbito profesional es sumamente importante conocer y ver cómo más o menos eso se va reestructurando. Y habla aquí también de los motivos que se pueden encontrar para que justamente Nigeria tenga esa alta tasa de emprendimiento. Habla de las altas tasas de paro, de las escasas oportunidades laborales y el alto índice de pobreza, como estamos denotando en este artículo, que justamente por eso seleccionamos. Habla justamente de la escasez de oportunidades laborales que nuestro mercado está pasando y el alto índice de pobreza que también en nuestro mercado está pasando, ¿sí? Entonces hay ciertos factores que determinan ya dentro de nuestro clima interno que visionan justamente a eso. Y es de ahí también que nace el Centro de Entrenamiento del Emprendedor por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, cuando se denota la cantidad de personas que se encuentran emprendiendo dentro del mercado paraguayo. Entonces el centro nace como una oportunidad para que todos los emprendedores puedan encontrar asistencia. Por si no saben, les comento que el centro tiene asistencia de branding e imagen corporativa, es decir, pueden solicitar la creación de sus logos, también pueden solicitar todo lo referente a la formalización. También tienen allí dentro del centro personas que les pueden ayudar con eso. Entonces, es un espacio súper abierto. Tienen también disponibles a técnicos de todas las áreas que pueden asesorarles a ustedes dependiendo de los emprendimientos que ustedes tengan. Y como ven también aquí habla del caso de China específicamente. Les voy a pasar en el grupo de WhatsApp, no sé si todos están en el grupo de WhatsApp, les voy a pasar el número del Centro de Entrenamiento del Emprendedor. Voy a dejarles también aquí en el chat para que puedan comunicarse. Se encuentra en San Lorenzo, al lado mismo del Centro Tecnológico de Avanzada, CTA. No sé si conocen, está allí cerquita de la Policía Caminera. Entonces allí pueden acercarse, pueden también escribir al número de WhatsApp que les voy a dejar en el chat, 0961-782-860, que sería el número del centro. Pueden contactar con los compañeros, solicitar el asesoramiento, directamente se pueden acercar también hasta allí y solicitar. Entonces es súper importante que puedan conocer también y que puedan llegar hasta el centro y van a encontrar excelentes profesionales que les van a ayudar en sus emprendimientos. Y aquí habla también del caso de China, que es muy significativo y como ven dice ahí otra vez, alta tasa de población, ayudas gubernamentales y un mercado protegido. Entonces, habla de ciertos factores que determinan lo que sería la ampliación del emprendimiento específicamente. Y aquí les puse también la actualización de lo que serían los datos de la tasa de actividad emprendedora, ¿sí? Es súper importante que puedan mirarlo un poquito y puedan ir analizando eh, cada uno de ellos y ver también la importancia que esto tiene, ¿sí? Entonces, sin lugar a dudas, la adopción de una cultura y mentalidad emprendedora será la que marque el futuro de crecimiento y desarrollo económico de todas las sociedades actuales. Entonces, con el objetivo de conseguir justamente ese espíritu emprendedor que se viene reivindicando con fuerza en los últimos años, justamente se han llevado a cabo significativas medidas que han ido adoptando diferentes países gracias a la luz de estudios e investigaciones en las materias en las cuales se destacan primeramente la incorporación de la formación emprendedora, como les decía yo, la importancia ya de la formación emprendedora desde los niveles más bajos de educación, ¿sí?
incluso también en lo que sería la formación profesional. Entonces es sumamente importante eso. También habla de la creación de herramientas informativas en cada uno de los países con el fin también de fomentar el emprendedurismo. Dice que en la totalidad de ciudades se han puesto en marcha también oficinas que den informaciones muy valiosas a futuros emprendedores para tener en claro todo lo referente a los pasos a seguir para que justamente la constitución de su empresa se dé de la mejor manera. También habla de establecer mecanismos sí, en materia laboral, de innovación y de desarrollo, formación y financiación para generar justamente nuevas empresas y por tanto también nuevos empleos. Porque como les decía yo, nosotros al ser emprendedores siempre damos trabajo a otras personas. Entonces es importante también que nosotros tengamos en cuenta que la formación que nosotros estamos buscando no solamente se enfoca a nosotros, sino también esa formación se enfoca a las personas, ¿sí? Con quienes nosotros estamos trabajando, ¿sí? Y también habla de apostar por ampliar el tejido empresarial con empresas innovadoras y también de un carácter tecnológico. Un país con base tecnológica obsoleta no será competitivo ante el resto de las naciones. Es importante también ver, nosotros aquí en Paraguay tenemos también a la CONACYT. La CONACYT justamente también, si los emprendimientos de ustedes tienen un toque innovador, suelen lanzar por ejemplo, los diplomados, el diplomado de innovación y empresa que estoy siguiendo es una beca que obtuve de la CONACYT. Allí también suelen ayudar bastante a los proyectos de innovación. Es súper importante, es importante que ustedes también vean y accedan a las páginas del Estado, que algunas de ellas proporcionan información valiosa o becas que les pueden ayudar a ustedes también con cursos relacionados a emprendedurismo que les pueden ayudar a financiar hasta cierto punto sus emprendimientos. También habla de fomentar la exportación en el seno de las empresas. Esto es un tema súper importante porque nosotros cuando llegamos al mundo emprendedor, no solamente tenemos que mirar también al interior del país, sino también podemos mirar al exterior. Y ahí ya hablamos de exportaciones, es decir, de enviar nuestros productos fuera del país, ¿sí? Entonces, eso también nos ayuda a nosotros a tener una visión a muy largo plazo, ¿sí? Y nos ayuda también a ver lo referente a la calidad, a la variedad de nuestros productos o servicios, para que justamente esas empresas en el exterior o esas personas del exterior quieran llevar nuestros productos o nuestros servicios. También habla aquí que los diferentes estudios elaborados por los organismos competentes han detectado las dificultades que pueden encontrar los emprendedores y por lo tanto también las líneas de prevención que se pueden adoptar por parte de las administraciones públicas, como por ejemplo el de combatir las dificultades iniciales a la hora de emprender o colaborar también en la identificación de las oportunidades de negocios dentro del mercado mismo, que eso es también sumamente importante nosotros podamos identificar, ¿sí?, las oportunidades que se encuentran, también otorgar apoyo a la hora de salvar los obstáculos para entrar en el mercado y por supuesto también informar de las ayudas y facilidades con que cuenta específicamente o que cuentan las administraciones públicas en los países. Entonces, el alcance del emprendimiento en las sociedades actuales implica un estudio y seguimiento continuo de los mismos con el objetivo también de encaminar y encauzar las políticas públicas y las medidas que han de adoptarse en esta materia, favoreciendo también día a día la implementación por parte de los pequeños empresarios de sus ideas de negocios. Y aquí habla de que Paraguay participa por primera vez en la reunión anual de lo que sería el monitoreo de emprendimientos, ¿sí? Que se llevó a cabo en Miami, Florida, Estados Unidos, del 1 al 4 de marzo y donde justamente se lleva a cabo el estudio, como mencionábamos, de lo que sería específicamente todo lo referente a emprendimiento, ¿sí? Entonces, justamente aquí habla de que se darán a conocer los estudios que tratará de acercar a la actividad emprendedora a atributos de la población y condiciones del entorno emprendedor en nuestro país, ingresando justamente de manera formal ya a lo que sería este ranking global. Entonces nos volvemos a unir, chicos, porque se nos termina la grabación y continuamos con la clase.